y fase en función de la frecuencia. Entonces acá, jóvenes, vamos a tener que recordar nuevamente el tema de los fasores. O sea, seguimos dándole tratamiento fasorial. Es un tema pues bien interesante porque a pesar de que se ve en circuitos 1, tiene muchas aplicaciones en circuitos 2. Entonces, eso es la definición. Dentro de la respuesta en frecuencia, vemos que existe algo que se llama función de transferencia. Es otro tema, jóvenes, que ustedes deben apropiar. Es un tema que uno machaca todo el tiempo como ingeniero electricista, como ingeniero electrónico, siempre van a escuchar una función de transferencia. Entonces, es un concepto que se debe tener. Entonces, por lo general, siempre lo vamos a dibujar como una cajita negra. Siempre van a ver ustedes una caja negra y que va a tener una entrada y que va a tener una salida. Entonces, la función de transferencia que nos dice es la razón dependiente en frecuencia de un fasor de salida que se denomina por la letra Y de omega, que puede ser, ese Y puede ser una tensión o una corriente. A un fasor de entradas X de omega, sí, que tiene, que también puede ser una tensión o una corriente en función también de la frecuencia. Entonces acá los tenemos. Tenemos acá X de omega, que va a ser la entrada, y aquí Y de omega, que va a ser la salida. ¿Sí? Y nuestra función de transferencia se va a denominar H de omega. Entonces, casi siempre cuando ustedes vean este H de omega, ¿sí?, va a estar definido como la función de transferencia. ¿De quién? De una salida, que ya dijimos que normalmente las salidas, por lo general, ¿sí?, se determinan, normalmente siempre salidas son entradas, X son entradas, X y las Y salidas, ¿sí? Pero nosotros no podemos entrar a confundir esta Y con la Y de qué. Entonces, que hay una variable Y en la parte eléctrica que nosotros llamamos como, Y, ¿cómo la llamamos? Como el inverso de la impedancia, que es la admitancia. Nosotros determinamos Y, que es igual a 1 sobre Z, que es la admitancia, pero ojo, muchas veces se trata de confundir. No, esta es una Y, es una variable que se determina por la letra también Y, pero que varía con respecto a omega, ¿sí? Y esta X es también una variable de entrada que depende de aquí de la frecuencia omega, si es entrada. Esa relación que tengo yo, acá de H de omega es igual a Y de omega sobre X de omega, o sea, salida versus salida versus de entrada. Entonces, uno empieza a evaluar a este H de omega en función de quién, de omega, que es la frecuencia angular. Recuérdense que omega, que es igual a 2pi por f, o sea, contiene la frecuencia hertziana. Entonces yo simplemente lo que hago es que varío este omega, ahora voy a variar este omega, y de acuerdo a la variación de este omega, pues voy a tener una respuesta en función de omega. Entonces, por eso decíamos, que se llama respuesta en nuestro capítulo, se llama respuesta en frecuencia, ¿sí?
Vuelvo y repito, esta Y está implícito o un voltaje o una corriente. Y este X también está implícito un voltaje y una corriente. Que aclaro que no deberíamos confundirla con la, con la admitancia, ¿sí? Que es el inverso de la, que es el inverso de la impedancia. Y también que es un fasor, o sea, como es un fasor, tiene magnitud y tiene ángulo. Entonces, encontramos varias funciones de transferencia. Aquí tenemos una H de omega, que es ganancia de voltaje. Normalmente a la función de transferencia se dice que son ganancias. Cuando no es ganancia, o sea que es mayor, cuando es mayor que 1, nosotros decimos que es ganancia. Cuando es menor que 1, no hay ganancia. Decimos que el circuito se atenúa, haya una atenuación. Sí, porque siempre uno habla de ganancia porque gana algo. Cuando uno habla de ganancia en el banco es porque metió 10 pesos y se ganó 12, entonces es una ganancia. ¿Sí? Y divido la salida sobre lo que yo ingresé, la salida que me están dando sobre lo que yo ingresé y ahí tengo una ganancia. Pues acá en la parte eléctrica es muy similar. O sea, tengo una ganancia de voltaje que es un voltaje de salida, función de omega, con un voltaje de entrada en función de omega. ¿Sí? Entonces a eso lo llamo ganancia de voltaje. Algunos textos trabajan la J, otros no. Recuerden que cuando trabajamos en frecuencia, trabajamos con el operador S. S es igual a ¿qué? A sigma más J omega. Pero digamos que si el sigma depende de la amplitud. Entonces, como depende de la amplitud, no lo vamos a tener acá en cuenta. Entonces, sigma es igual a, S igual a sigma más J omega. Y algunos textos denotan aquí la J, o sea, algunos ponen H de J omega, B de J omega, B sub 0 de J omega o B sub I de J omega. Entonces, algunos textos le ponen la J, otros no, pero ya sabemos que estamos trabajando en la frecuencia compleja. También tengo ganancia de corriente. Ganancia de corriente es I sub 0. I sub 0 es lo que nosotros vamos a determinar como salida para nuestro circuito. ¿Sí? Y su I normalmente es entrada, o sea, esto es de output, O de output igual acá, B out de I. I out y su in. Entonces, por eso siempre he dicho out, salida, versus entrada. Y también tengo la transferencia de impedancia, porque en algún momento me dicen, yo quiero que usted halle la relación de quién. Haya una relación de voltaje sobre una corriente. ¿Qué quiere decir? Que yo le inyecté una corriente a ese circuito, porque acuérdense que en el denominador de la entrada, y le inyecté una corriente y el circuito a la salida me lo está representando en voltaje. Entonces, pero si ustedes ven la relación que es B sub 0 sobre I, esto que es B sobre I, es impedancia. Entonces es impedancia. ¿Sí? Que nosotros la hemos denominado por la letra Z. Y acá, en la parte de abajo, tengo transferencia de admitancia. Entonces aquí es donde les digo que no debemos confundir la admitancia, ¿cierto? Que es el inverso de la impedancia, porque la impedancia también se da con Y, ojo, ¿no? Y salida. Entonces tenemos la función de transferencia H de omega, que depende de qué, de una salida I sub 0,
si yo le inyecto un voltaje de entrada. O sea, si yo le estoy inyectando un voltaje, ¿cómo se me está comportando a la salida esa corriente? Entonces, corriente sobre voltaje, eso es admitancia. Entonces, estas digamos que son digamos, las combinaciones posibles que yo puedo tener de una función de transferencia. ¿Sí? La función de transferencia la puedo ver como ganancias o como transferencias de impedancia o transferencias de admitancia. Entonces vimos que H de omega es un fasor. Como es un fasor, tiene magnitud y tiene fase. ¿Sí? También cuando yo descompongo H de omega, cuando yo vaya a mi función de transferencia, resulta que esa función de transferencia va a tener un numerador, ¿sí? Y va a tener un denominador, ¿sí? Entonces, este numerador, como voy a tener unas raíces aquí en este numerador, esas raíces que me hagan este polinomio n, me lo hagan 0, se van a llamar ceros. Y en el denominador es un polinomio que las raíces que me lo hagan 0 se van a llamar polos. Entonces, eso también nos debe tener claro, joven. Entonces, en el numerador las raíces que me hagan 0, n, que es el numerador, se llaman ceros. Y las raíces que me hagan 0, el denominador, se van a llamar polos. ¿Sí? Entonces, por allá vamos a ver un tema de polos y ceros, cómo graficar polos y ceros. Entonces, aquí nos lo define. ¿Un cero qué es? Una raíz del polinomio del numerador. Es un valor que produce un valor de cero en la función. Un polo qué es? Una raíz del polinomio del denominador, es un valor para el cual la función se hace infinita. O sea, yo hago el denominador cero, claro, para hacerlo cero, la función esta tiende a ser infinita. Entonces, jóvenes, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí preguntas. Profe, ¿Sí? yo un poco tarde la admitancia que era. No le alcanza a escuchar mucho. Por favor, más durito, por favor. Profe, es que yo entré un poco tarde y no supe bien cuál era el concepto de la admitancia. Ah, bueno, no. Sencillamente la admitancia. Ah, ya. Lo que pasa es que yo acá siempre normalmente vamos a dibujar es un diagrama de bloques o una caja negra. Y esta caja negra va a ser nuestro circuito, ¿sí? Casi siempre. Esta caja negra va a tener una función que se llama h de omega y va a tener una entrada. Esa entrada la voy a determinar por la letra x de omega, o sea, en función de la frecuencia. Y y es la salida en función de omega, ¿sí? Normalmente en circuitos eléctricos siempre uno dice x son entradas y y son salidas. Lo que les decía era que esta y, acuérdense que esta y no la confundamos con la admitancia. Esta y es, para nuestro caso, es una salida, ¿sí? En una salida de nuestra función, de nuestro sistema. ¿Sí? Este es nuestro sistema, que es una red lineal y tiene una salida y. Entonces lo que yo les decía era que no confundieran, ¿cierto? Que no confundieran esta y con la admitancia, ¿sí? Sí, sí es claro, sí. Listo, profe, listo. Gracias. Sí, entonces es que, bueno, entonces hasta ahí llegamos acá a los numeradores, denominadores, los raíces que me hacen cero el numerador son ceros y las raíces que me hacen cero el denominador se van a llamar polos.
y a la vez si esto sube de cero, nuestra función tiende a ser infinita. Entonces ya tenemos un circuito acá RC. Pues le decían hasta ahí se habían preguntas. ¿Ve? Voy a cambiar de pantalla. Voy a cambiar de pantalla. Bueno, es un bueno, hay un tema de no me está dejando ver una pantalla que tengo acá. Documento 1, con los puntos. Bueno, jóvenes, tenía aquí una pantalla, pero no me la estaba dejando dejar, que es el WinWord, la tengo acá. Entonces, para hacer claridad acá, lo que le estaba diciendo era que no confundiéramos acá que no confundiéramos esta X. Acuérdense que impedancia, aquí es la impedancia. Decíamos que la impedancia era igual a ¿qué? Z es igual a ¿qué? A R sobre corriente más X, que es la parte reactiva, JX, ¿no? Entonces, cuando yo tengo Y, esa es la impedancia. El inverso a la impedancia, ¿cómo se llama el inverso a la impedancia? Y es igual a ¿qué? Admitancia, pero ¿qué es igual? Al inverso de Z, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta acá es esto, o sea, aquí está Y, era lo que de pronto resolviéndole la duda a algún compañero, esta Y no es esta misma, ¿sí me hago entender? Esta Y es un ¿qué? Es un fasor, ¿de qué? Es un fasor de salida, y no lo dice, que tiene magnitud y ángulo, acá también igual, pero entonces, eso es lo que yo decía, que no se tiende a ¿qué? A confundir, ¿sí? Entonces yo tengo ¿qué? Impedancia, tengo admitancia, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Acuérdense que en alguna ocasión yo les hablé de este tema. ¿Sí? ¿Y Y a qué era igual? ¿A qué era igual Y? ¿Acuerdan a qué era igual Y? ¿A qué era igual Y? No, no, no salía. Digamos Y era igual a admitancia, pero Y ¿cómo será? Como G más qué. ¿Sí? Entonces, esta X, entonces primero esta Y, no la confundamos con esta. Ni esta X, ojo, esta X que es ¿quién? Esta X es una reactancia. No la vayan a confundir con esta X que es una entrada. ¿Ok? ¿Sí hago claridad? Sí. Sí, señor. Hago claridad. Esta X no es ninguna reactancia. Es un fasor de entrada que se llama X. Se llama así. Y así lo llaman en el circuito. X es una entrada. Y es una salida. Pero no confundan este con este.
Ni vayan a confundir esta Y, que está acá, con esta Y. ¿Está claro? Y para recordarles, decirle que G era igual a qué, que Y es igual a qué. Y es igual a G, que es el inverso de la resistencia, más o menos JB. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es G? G es ¿qué? Conductancia. Sería el inverso de ¿quién? El inverso de la resistencia. ¿Sí? Y B, ¿qué es B? El B se llama susceptancia. Y esta susceptancia es el inverso de la reactancia. ¿Sí o sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces, al final, ¿cómo nos queda? Que al final G es igual a ¿qué? G es igual a 1 sobre R y B es igual a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? A X. 1 sobre X, correcto, ya. Jóvenes, ahí, esa era ahí como la... Sí, sí señor, está en el capítulo de Fasores. ¿No? Ah, pensé que lo habían visto. Sí, eso está eso está en el libro de la parte de análisis fasorial. Ahí. Borré ahí, jóvenes. ¿Listo? Ahí borré y quedé todo ahí. ¿Listo? Nos vamos para acá, jóvenes, para el tema que les estaba hablando aquí de esta parte de N. Recuerde que N, entonces, ¿qué dijimos que era H? Esto también es otro tema que debe quedar claro aquí. Este lo voy a hacer, hermano, con otro colorcito aquí. Es que nos quiere decir que ¿qué? Unas raíces. ¿Sí? No le estoy cogiendo el tiro a la tableta, entonces me perdonan la letra. El raíces, entonces las raíces, ¿qué es? Cuando la raíz, entonces, que cuando el numerador acá, el numerador, ¿sí? Tiende a 0, es igual a 0, ¿sí? Digamos que son ceros. Cero, pero ceros ¿de quién? Ceros de h de omega. Acuérdense que omega es nuestra función de transferencia. 8, aquí, ¿sí? Y son los ceros normalmente, cuando hablo normalmente lo determino por z, los ceros, z1, z2, ¿sí? Ahora el denominador, si tiende a 0, ¿son qué? Lo habíamos llamado ¿cómo? Polos. Polos. ¿De quién? El polinomio De de h de la omega. ¿Sí? ¿Y es igual a quién? Van a llevar igual a P1, de los polos P1, P2 y P3. Jóvenes, me quedan 10 minuticos. Entonces, ¿nos vemos a qué horas? ¿O seguimos de una? De una. ¿Qué dice? De una. De una. Sí, de una. Ah, bueno, listo. Listo, bien, bueno. Bueno, aquí la pantalla. Aquí tenía la pantalla, entonces, bueno. Entonces aquí P1, P2 son los polos, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que esta función de transferencia, como vamos a trabajar en S, vuelvo y les recuerdo, acuérdense que S a qué es igual. S es igual a ¿qué? A sigma más menos J omega, creo que en algunas ocasiones. Entonces, esta es la parte que tiene que ver con la amplitud. Esta tiene que ver es con
Eso tiene que ver mucho es con la amplitud. Entonces, pero en ese momento nuestro análisis no es amplitud, acuérdense, nuestro análisis es ¿qué? Frecuencia. Entonces, normalmente por eso no tenemos en cuenta este término de amplitud. Sí, que cuando vemos fuentes complejas, eso determina por E a la, viene E por E a la menos sigma, a la menos sigma t, a la menos sigma, perdón, que es amplitud, no del tiempo, perdón, es a la menos sigma. Entonces eso es amplitud, entonces normalmente por eso S es igual a ¿qué? A J omega, ¿sí? S es igual a J omega, entonces cuando nosotros vamos a resolver nuestro ejercicio, este numerador nos va a dar en polinomios, S a la 1, S a la 2, S a la 3, polinomios hasta. Entonces dependiendo, acuérdense del exponente, va a tener raíces, ¿sí? Si yo tengo S al cuadrado, como va a tener dos raíces, va a tener S al cubo, tres raíces. Entonces eso es lo que nos está diciendo, que esas raíces me hacen cero el numerador, yo lo llamo ceros. Yo lo llamo ceros y lo neto por la letra Z. Y en esas raíces, el denominador también me va a dar raíces. Entonces eso que haga cero el denominador se van a llamar polos y los voy a determinar con la letra P1, P2. ¿Sí? Claro, hasta ahí, jóvenes. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué S es igual a W, J? ¿Ah? ¿Por qué S es igual a W, J? En el dominio, acuérdense de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia siempre tenemos que esta expresión está así. No, ustedes cuando vieron análisis frecuencial, ¿cómo analizaban S? Cuando vieron análisis, no sé si alcanzaron a ver análisis en frecuencia. No alcanzaron a ver en el circuito 1, S es igual a J omega. Es una parte. Sí. Sí. ¿No vieron que S era igual a J omega? Sí, en el dominio frecuencial, S vale esto. Sí, eso lo vimos. No, Sí, señor. por eso sí lo vieron. Entonces sí, S era igual a J omega. Acuérdense que ustedes un inductor, ¿cómo lo denominaban? Un inductor en el dominio de frecuencia, ¿cómo lo denominaban? O menos L por J. No, ¿cómo determinaban un inductor? XL era igual a ¿quién? A omega L, ¿sí o no? ¿Sí estamos o no? Sí, señor. Señor. Y realmente lo que pasa es que yo le quito la J porque tenía J en ambos lados. Entonces yo tenía JXL, que es la reactancia. Recuerden que la reactancia está dada por ¿qué? Por más o menos, por eso yo coloqué más o menos. Recuerden que más o menos, ¿por qué? La reactancia, ¿por qué? Porque puede ser una reactancia inductiva, puede ser una reactancia capacitiva. Si es positiva, J, perdón, aquí apareció la J. Ah, escucha. Se me quedó ahí. J, entonces, ¿qué quiere decir? Que si es positivo y era una reactancia inductiva, y si es negativo, es una reactancia capacitiva, ¿está claro? Entonces quedaba JXL es igual a ¿quién? A, ustedes definían decían que el inductor, ¿cómo lo definían? Bueno, aquí era J omega L, entonces aquí realmente se va la J. Entonces quedaba que XL es igual a omega L. ¿Sí? Sí, señor. XL es igual a omega L. Entonces, nosotros vamos a evaluar a S equivale a quién? S equivale a J omega. ¿Por qué equivale? Porque, como yo les dije, esta es parte de la amplitud. Entonces, como la amplitud lo voy a tener voy a evaluar en el dominio de la frecuencia, voy a tomar eso cero, porque es un tema de amplitud. ¿Sí? Sí, claro, entonces por eso no tengo en cuenta este sigma, ¿sí? Entonces me queda que es igual a J omega. ¿Sí o sí? ¿Sí claro aparte o?
Bueno, tomo esto es amplitud. Este por ahora no lo tengo en cuenta porque nuestro análisis es dominio frecuencial. Hola, ¿se fue? ¿Se fue la señal? No. No, señor. Nos quedan 3 minutos. Entonces, jóvenes, hasta aquí con preguntas. Hasta aquí. Preguntas hasta acá. Bueno, entonces, para ya ahorita arrancar, va a arrancar con los circuitos C, para arrancar con el circuito de ya análisis de NRC. También para decirle que esto es interesante, cuando ustedes vayan a ver control, se van a acordar de esta expresión bastante. Cuando vean control, que es la función de transferencia sobre el numerador y denominador. Es bien interesante cuando uno vea esto, ¿saben por qué? Porque cuando vean control, esas raíces, más que todo en los polos, acá, en el denominador, esas raíces me van a determinar qué tanto es estable el sistema o no el sistema. Entonces, por allá cuando uno ve control, uno modela la planta. Entonces, la planta tiene un modelito matemático. Ustedes modelan esa planta y esa planta, ese modelo matemático le va a dar en función de polinomios. Entonces, esos polinomios ya les dije que tenían raíces. Entonces, de acuerdo a esas raíces, determinan si el sistema es estable o no es estable. Por ejemplo, cuando modelaron cuando modelaron el sistema matemático del Apolo 11. ¿Sí se acuerdan cuál era el Apolo 11, no? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Quién se acuerda qué era el Apolo 11? Una nave espacial. Sí, señor. ¿Que estuvo en dónde? En la Luna. Creo que fue la primera nave que fue a la Luna. Y esa nave, eso no llegó allá por simplemente, como dice uno, fue de chiripe, la mandaron y llegó. No llegó allá, eso llegó con unos modelos matemáticos bien complejos. Y el modelo matemático, ¿sí?, de esa función de transferencia, de mandar esa nave allá, tenía raíces elevadas a la 200. O sea, le daba S a la 200. ¿Qué quería decir? Que tenía 200 raíces. ¿Cómo calcula usted 200 raíces? Complicado. Con la calculadorcita de nosotros como que es complicado, ¿no? Y por eso la NASA tenía unos computadores bien complejos, unos computadores obviamente que le sacan a usted todo ese modelo de las raíces, ya. Este tema es bien interesante porque determinaba qué tanto es estable el sistema o no. Entonces, con esto que les estoy diciendo es que hacen los modelamientos matemáticos de plantas, equipos, ¿sí? Que la ventaja es que nosotros lo podemos representar en circuitos eléctricos. Jóvenes, si nos vemos, entonces volvemos a ingresar, ¿cierto? ¿Sí? Y ya veo que está un minuto. Sí, señor. Pues, Sí, profe. Si se cae, volvemos a entrar. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos, creo que estamos viendo en la pantalla un circuito RC. ¿Sí? ¿Para todos? yes. Sí, señor. Bueno, entonces ahí estamos en un RC. Entonces vemos que tenemos un circuito RC que está en función del tiempo. Pero como nosotros nos están diciendo que nuestro análisis va a ser en el dominio de la frecuencia, entonces, ¿qué se hace? Se pasa al dominio de la frecuencia. ¿Sí es claro para todos? Sí. Esa partecita sí es claro para todos. Sí, señor. Entonces acá lo pasamos a dominio frecuencial y nos están diciendo que obtener B sub 0 sobre B sub S. ¿Pero qué es B sub 0 sobre B sub S? Si nosotros miramos acá en el circuito, ¿qué es?
B sub S lo podríamos denominar como ¿qué? Para nuestro circuito este B sub S, ¿qué sería? De lo que hemos Entrada. venido haciendo. El voltaje de entrada. El voltaje de entrada. Entonces sería nuestra variable de entrada, ¿cierto? Sería nuestra variable de entrada. Entonces esta sería nuestra entrada. Y B sub 0 sería ¿qué? Nuestra Esa salida. salida. Out. Entonces acá vamos a tener que nuestra función de transferencia, ¿cómo se va a llamar? H de omega, ¿a qué sería igual? Ganancia de voltaje. B sub A B 0 sub sobre 0. B sub I. Exactamente, B sub 0 sería una ganancia de voltaje sobre B sub I de omega. Listo. Entonces, yo debo buscar una relación para poder hallar B sub 0 sobre B sub I. Toca ya empezar a hacer análisis de circuito. Entonces, ya lo tengo acá. ¿Cómo creen ustedes que podría yo relacionar este B sub S con el B sub B sub 0? Divisor de voltajes. Un divisor de voltaje, correcto. Un divisor de voltaje. Entonces, un divisor de voltaje sería igual a ¿qué? Que B sub 0 sería igual a ¿qué? A ¿A qué sería igual B el sub 0? capacitor. A la fuente, nuestra fuente, que es ¿quién? B sub B S. sub S, ¿sí o no? Sí. Por El capacitor. por la reactancia del capacitor, que realmente estamos en frecuencia. Entonces, cuando estamos en frecuencia hablamos de reactancias. ¿Sí es claro? Entonces sería 1 sobre ¿qué? Multiplicado por 1 sobre J omega C. ¿Sí o no? Estamos sobre ¿quién? Sobre R más 1 sobre J omega C. Entonces fíjese que ahí tenemos ya un divisor de voltaje que nos empieza a dar ¿qué? Para buscar nuestra relación de la que necesitamos. Entonces aquí tengo ya B sub 0 y aquí tengo B sub S. Entonces sería ¿qué? Dijimos que B sub S es B sub I. Entonces simplemente paso a dividir. Tengo que B sub 0 sobre B sub I es igual a ¿qué? Se me queda arriba 1 sobre J omega C sobre R más 1 sobre J omega C. Y eso es igual a ¿qué? Entonces tengo que empezar a ¿qué? A buscar, ¿cierto? ¿Cómo elimino aquí unos términos? Entonces, una opción sería dejar J omega C y J omega C acá en los denominadores para que se elimine. O sea que al final sería igual a 1 sobre ¿qué? Esto me daría 1 sobre 1 más o 1 más J omega C. Entonces digamos que ahí me quedaría nuestra función de transferencia. Nuestra transferencia está dada por 1 sobre J omega C. Así que, ¿qué dice? ¿Saqué factor común omega C? Profe, Ahí no falta R. R no falta. Sí. Se me olvidó la R acá. 1 sobre J omega C, sí. Que multiplicar queda por R. J omega R por C. Sí, señor. Me faltó la R. Entonces, nuestra función de transferencia, ¿cómo se llama? H de omega es igual a ¿qué? A B sub 0 sobre B sub I, ya lo hicimos, es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 más J omega R por C. Entonces, ya tengo esa expresión ahí, ¿sí? Pero acuérdense que dijimos que H de omega, ¿qué tenía? H de omega, ¿qué tenía? La magnitud de ¿quién? La magnitud de H de omega, ¿y qué más tenía? Un ángulo. Tenía magnitud y tenía fase, ¿sí o no? Este H de omega dijimos que es una función de transferencia, pero decíamos nosotros que esto es un fasor. Como es un fasor, tiene magnitud y tiene fase, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la magnitud? A ver,
¿Quién me ayuda ahí? ¿Cómo me da la magnitud ahí? ¿Cómo quedaría la magnitud? Entonces tengo que hallar la magnitud de h de omega. ¿Cómo queda la magnitud? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Y cómo quedaría la fase? Magnitud no sería B sub 0 sobre B sub I. Magnitud. No, es de esta No, expresión profe, que no llegamos tocaría acá. pasarlo a la parte polar. Sí, claro. Y de ¿Y cómo, ahí cómo haría la magnitud de esto? la parte numérica se divide y los ángulos se rezarían. No, no, no. Pero sí, está claro. Pero ¿cómo hallo la primera magnitud? Vamos. ¿Cómo hallo la magnitud? Sí, está claro que los ángulos se restan, pero primero hallo magnitud, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo es la magnitud de h de omega? Profe, la parte de abajo la tiene que pasar a polar. Mm, ¿Seguro? Sí. Sí. Entonces, para hallar la magnitud, ¿qué es? La magnitud de esto me quedaría 1 sobre 1 más omega sobre omega sub 0. Esto me queda al cuadrado y la raíz de esto. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, señor. ¿Todos de acuerdo o no? Lo único que hice fue que por acá dije yo, por aquí dije que omega sub 0 era igual a 1 sobre RC. Omega es igual a 1 sobre RC. ¿Sí? ¿Es lo mismo o no? Sí, señor. Acuérdense que cuando yo voy a hallar la magnitud, acuérdense que para hallar la magnitud, sí lo que decía Nicolás, pero ¿cómo hago la magnitud? ¿Cómo, cuando ustedes van a pasar a polar, cómo hallan la magnitud? ¿Cómo se halla la magnitud? Ahí se acuerdan un poquito por ahí de complejos. ¿Cómo hallan la magnitud? Como si fuera Pitágoras. Como fuera Pitágoras, sí señor. Entonces, ¿arriba qué tienen? Ay, qué pena con el 1. ¿Qué tienen arriba? 1 al cuadrado raíz, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos o no? Acá arriba. Estoy hablando, entonces acá voy a cambiar aquí, acá, perdón. ¿1 qué es? Recuerde la magnitud, como es la magnitud de 1, entonces sería 1, estoy aquí, sí, 1 al cuadrado raíz. Y me quedaría que 1, por eso queda 1. En la parte de abajo queda 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Cuando yo tengo la parte de acuérdense imaginarios, tomo el término que acompaña al imaginario. Entonces yo como dije que omega 0 era 1 sobre RC, esto queda omega sobre omega sub 0. Como es el término real, quedaría al cuadrado, que es lo que hacemos acá. Es lo que hacemos acá, omega sobre omega sub 0 al cuadrado. O sea, sería 1 al cuadrado más el término que acompaña al complejo al cuadrado sobre la raíz cuadrada. ¿Sí o no? Eso tienen que recordar un poquito cuando ustedes vieron a pasarnos a polar. ¿Sí se acuerdan o no? Y 1, acá arriba, ¿qué sería? 1 al cuadrado, aquí en pocas palabras sería que 1 al cuadrado raíz. ¿Sí o no?
Y aquí tiene la raíz cuadrada de todo esto. 1 al cuadrado queda 1 más, aquí reemplacé omega sub 0. ¿Por qué si hace esto? Porque yo tengo una frecuencia ya fija, ¿se acuerdan que yo les dije? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de tener es omega, una frecuencia fija, y omega sub 0, una frecuencia que varíe, para yo poder determinar cómo se comporta ese circuito. O sea, ¿sí? Debo tener una frecuencia que está fija y la otra que está variando para determinar. Por eso es que hacen eso. Perdón, estoy errado. Sí, no está variando. Y la fija es esta, perdón, porque está dada por 1 sobre RC y RC fijo, perdón. RC fijo, o sea, la que está fija es la omega 0, perdón, y la que va variando es la omega. Entonces voy variando la omega, dependiendo con la omega 0 y ahí me va dando cómo se comporta el circuito. Hasta aquí simplemente hallé la magnitud. Ahora el ángulo, ¿cómo me quedaría el ángulo? Cuando ustedes hallaron allá que pasaban a polar, ¿cómo hallaban el ángulo? ¿Quién se acuerda? No era por tangente a la -1. Tangente a la -1, sí señor. Tangente a la -1, sí señor, así es. Y entonces, ¿cómo queda? El ¿Cómo ángulo es queda? igual, ¿Tangente a la -1 de quién? creo que era la parte imaginaria sobre la real. La parte imaginaria sobre la real. ¿Y la imaginaria cuánto es? W. Omega sobre omega sub 0. ¿Sí o no? Sí. Ese es el término que acompaña la parte imaginaria acá. ¿Sí vemos? Cuando yo reemplacé, ¿quién acompaña la parte imaginaria? Esto. Omega RC. Pero ahí cuando reemplacé omega sub 0 y me queda omega sobre omega. ¿Quién acompaña la parte imaginaria? Omega sobre omega sub 0. ¿Sí es claro aparte? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿quién acompaña la parte imaginaria? Omega sobre omega sub 0, que es esto mismo. Es esto mismo que tengo acá. ¿Sí o sí? ¿Y sobre quién? Sobre 1. Sobre 1. Sobre 1 me queda 1. Pero aquí me faltó algo. ¿Qué me faltó algo ahí? El menos. ¿Por qué el menos? Capacitor. No, señor. El ángulo no tiene nada que ver ahí. Resulta que Nicolás lo había dicho. Es la tangente del numerador. Ojo, el ángulo del numerador menos el denominador. Pero ¿cuánto vale aquí la fase del numerador? 0. ¿Y por qué vale 0? 0 que va a ser un número ahí. ¿Por qué? ¿Pero por qué vale 0? Solo esa es la parte real. Ah, la parte Tiene real. ángulo, Entonces, profe, no tiene ángulo. no tiene correcto. Entonces, ¿y la tangente de 0 queda? 0. Entonces, la tangente del numerador, 0. Menos, menos la tangente del numerador que sí tenemos. ¿Está claro? Por eso es este signo. ¿Sí o no? ¿Sí la vieron o no la vieron? ¿La vieron o no, jóvenes? Entonces ya tengo acá, tengo la magnitud y tengo el ángulo, jóvenes. Ahora sí, lo que teníamos acá, vean. Hallé magnitud y hallé fase. Hallé mi magnitud y hallé la fase. De un circuito RC. Sí, hasta ahí, para todos. Hasta ahí pregunta, si es claro, hasta ahí. Sí, señor. Listo. Entonces, no complication. Entonces ya hallamos nuestra función de transferencia.
Bueno, entonces, ahora vamos acá. Nuevamente, entonces ya llegamos. ¿Quién me acuerda la función de transferencia? De la función de transferencia h de omega a qué es igual. O sea, h de omega a qué es igual. A una función de 1 sobre 1 más omega sobre omega sub 0, todo esto al cuadrado, la raíz y 1. Y el ángulo de la fase igual a menos tangente de omega sobre omega sub 0. Menos. Entonces aquí, ¿qué decíamos? Que lo que nosotros necesitamos variar es omega. ¿Y desde dónde vamos a variar nosotros omega? Omega, la idea es variarla desde omega 0 hasta omega infinito. ¿Sí? Entonces, la idea es nosotros empezar a darles valores para poder buscar ahora nuestras gráficas. ¿La idea cuál es? La idea es graficar tanto la fase como la magnitud. Entonces aquí vamos a decirle omega sobre omega sub 0 cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 10, cuando vale 20, démosle valores 20 y démosle 100. 100 y cuando vale infinito. Para eso vamos a tener la magnitud de h de omega y la fase. Entonces, de acuerdo a eso, cuando omega vale 0, ¿cuánto vale h? Miremos a ver. 1. Vale 0, 1, ¿cierto? En este caso vale 1. ¿Cuánto fase? 0. Ah, no, Sería sí, 0. ¿Sí estamos o no? ¿Sí estamos todos? Sí. Ahora cuando omega sub 0, este valor es bien importante. Ahorita que vamos allá. Cuando omega sobre omega sub 0 vale 1, ¿cuánto vale h? 1 1 sobre sobre 2. 1 sobre, ¿cuánto da eso? Busquémosle el valor, punto qué, está como punto 71. Verifique sus calculadoras, pero joven. 0.7071. Eso. ¿Y el ángulo cuánto vale? ¿45? Menos, Sí, ¿no? 45. ¿Sí, Sí. o no? Estamos menos. Menos 45, listo.
Pero ojo, ¿qué me quiere decir que cuando cuando omega 0 y omega valgan 1, ¿qué quiere decir eso? Este valor es bien interesante. ¿Por qué? Cuando omega sobre omega sub 0 es igual a 1, quiere decir que esas dos frecuencias son ¿qué? Iguales. Entonces, cuando son iguales esas frecuencias, la magnitud vale 0.7. Entonces, ojo con ese concepto acá. Cuando las dos son iguales, en el momento que las dos son iguales, la magnitud, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la magnitud? 0.7. ¿Está claro? Sí. Ese es un valor que tenemos ahí que recordar, porque más adelante ese concepto lo se va a utilizar. Entonces, bueno, cuando vale 2 ese factor, Raíz de 5. pero démelo el valor, Nicolás, hágame el favor en 0,44. eso, 0,44 y el ángulo 75. menos, no, acá no me da, No. no me da eso. Menos 0.03. El ángulo, uy, no puede ser. No, O ya, sea, ya. menos tangente de 2. 2.18, ¿no? Era los menos Ah, 63. Menos 2.18. 63. ¿Por qué me está dando ese valor, Nicolás? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo en la calculadora? Es que había puesto 5, profe. Es que es tangente menos tangente de quién? De 2. Menos 0,03. Ahora, 0, ¿qué? 0,03, ¿cierto? Vamos a ponerle ahí 0,3. El ángulo, No, profe. Menos 71. 0,03. 0,3, a mí me da. A ver, ¿seguro? Sí, pero eso va a darse el ángulo. Del ángulo de 2. O sea, cuando vale O 2. sea, Menos o sea, cuando vale 0.03. 3 sería 10. ¿Sí o no? 0,31 me da. Sí, 1 sobre raíz de 10. Si no estoy mal. ¿Sí estamos o no? Sí, así está bien. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, tengamos ahí la calculadorcita a la mano. Bueno, eso da 0,3 y el ángulo dio, ¿cuánto me dijeron? Menos 71. Cuando vale 10. Profe, es que esta gente la menos 1. Sí. Dejar cortamente. Así es cortante. Es que le falta poner menos 1 en la función. Sí. 10. 0.09. Un ángulo de menos 84. A menos 84. 0,9, profe. Bueno, eso es 0.9. Bueno, sí. 0,99. Bueno, cuando da 20. Profe, 0,09. No, 0,9. 0,09 o 0,9. En 10, 0,09. 0.09. ¿Sí? O sea, un poquito acá. Sí, señor. No, bueno, sí, sí, por la coma. Ay, me toca borrar ahora ese. Ahora lo borramos. Ahora lo borro. En 20. 0.04. Y el ángulo. Menos 87. Menos 87. Pero Y cuando vale 100. Cero coma 009. 2 ceros. 9. Y el ángulo. menos 89,4.
sea, tendría para 90. Y cuando es infinito, Menos 90. menos 90. Y la magnitud, 0. y 0. A mí me quedó un poquito bien maluco esa vaina, pero bueno. Jóvenes, ahí sí me toca acudir acá. Este departamento que no tiene reportes del coronavirus, del COVID-19. Bueno, ahí está, ya vamos a graficar. Entonces ya rápidamente, jóvenes, de acuerdo a los valores que tuvimos, entonces aquí vamos a graficar, voy a poner otro color, otro colorcito aquí, H, vamos a graficar aquí H, de omega, y nos dice que el máximo valor, ¿cuánto es? Acá lo tenemos, es que 1, ¿no? ¿Estamos o no estamos? El máximo valor es 1, de H, estoy hablando de H. H, tengo 1, y cuando da 1, cuando la valor de omega sobre omega es 0, acá. Ahora, cuando da 1, este valor el valor que ha existido, quiere decir que son iguales. Cuando son iguales da .70, es acá. Y es cuando da omega sobre omega sub 0, es 1 sobre RC, aquí. Omega sub 0, 1 sobre RC. Y aquí da en .700, yo lo voy a graficar ahí, aquí da .70. Entonces aquí ya nos está dando la gráfica, .70, y este es omega. Vamos a graficar acá con otro color. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que el comportamiento de esa gráfica de fase, vamos a ver que no me vaya aquí, es aquí, entonces viene cayendo, cae acá, y se va de esta forma. Entonces, básicamente, así se graficaría la fase. Y vamos acá en el ángulo digamos que es que nos da positivo,
Entonces partamos de acá, esto es 0. Y voy a partir de acá, que esto es menos 90, aquí sería menos 45 grados, aquí sería menos 90. ¿Sí? Entonces me dice acá 25, aquí, perdón, que aquí más o menos en omega 0, que es 1 sobre RC, está en 45 grados. No me lo está diciendo acá. Entonces omega sobre 1 RC da 1,45 grados. Este sería menos 90. Aquí estamos graficando, vuelvo a mi lápiz rojo, aquí estoy graficando es la fase. La fase, y ahora me voy a graficar ya la gráfica del ángulo, y esto sería, esta sí iría así. Sí, entonces aquí realmente acá vuelvo a hacerla. Ojo, realmente esta gráfica me quedó muy acá. Ella viene así, hace una pendiente aquí y cae. Entonces, digamos que esta sería nuestra gráfica de magnitud, y esa sería nuestra gráfica de fase. ¿De quién? De un circuito RC. Jóvenes, ¿están ahí, no? Me puse a hablar y no. Sí, señor. Bueno, jóvenes, esa es la gráfica de magnitud y fase, un bosquejo, pues. No les puedo decir que era así porque ese es lo que vamos a hacer en la mayoría del curso, porque a un circuito le vamos a hallar tanto la gráfica de magnitud y fase, ya sabemos cómo se comporta. Entonces acá voy a poner el resaltador a ver. Esa es la estabilidad. Sí, digamos que podríamos saber la estabilidad acá en la función de transferencia aquí. Cuando nos dio, si vieron la raíz como es, las raíces negativas. Cuando las raíces son negativas, dicen que el sistema tiende a ser estable. ¿Sí se acuerdan cuánto era el denominador? ¿Se acuerda cuánto era el denominador de la función de transferencia? H de omega, ¿sí se acuerdan cuánto era? 1 sobre qué? 1 más J omega C, ¿cierto? Sí. O sea, 1 más ¿quién? J era J omega RC. O RC. Entonces fíjese que ¿quién me hace acá? J omega RC, ¿quién me hace acá quién me hace la raíz? Un polo. Pero para que me haga cero, ¿cómo es el signo? Para que me hiciera cero en el polo, acá, cierto denominador, acuérdense que el denominador son los polos. Si me da negativo, quiere decir que cuando da negativo a las raíces, el sistema tiende a ser estable. Cuando mis raíces son negativas, el sistema tiende a ser estable. ¿Sí? Entonces, ¿qué ahí me diría? Para que esto me dé cero, acuérdense aquí, esta raíz debería dar ¿qué? Para que esto dé cero, esta raíz debería ser negativa, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, realmente, si yo paso esto acá, perdón, vuelvo y pongo eso, me daría en función de S, si lo hago en función de S, ¿qué me da? 1 sobre 1 más J omega es S. Entonces, ¿sería quién? SRC, ¿no? SRC. Entonces, aquí, ¿qué diría? Que para estas raíces tendría que ser negativa para que este denominador fuera 0. Pero, jóvenes, ahí me está determinando si el sistema es estable o no tiene.
realidad. Me voy acá nuevamente. Entonces, estas serían las gráficas, jóvenes. Obviamente, pues, dándole más valores, pues yo podría afinar, pero yo lo que hago es variar una frecuencia, una fija, porque está dada por estos dos valores. Una frecuencia está dada por RC y RC fijo. Yo no voy a variar RC, es fijo. Yo lo que voy a variar es que mi omega, ya estoy acá. Entonces este omega lo voy a y a ver cómo se me comporta. ¿Qué quiere decir? Ya para finalizar, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que a medida que la frecuencia aumenta, ¿qué pasa con la amplitud? ¿Qué pasa con la amplitud de esa señal? A medida que omega aumenta, Disminuye. la amplitud no tiende a cero, correcto. O sea que a mayor frecuencia la salida se cae, tiende a ser cero, a mayor frecuencia. Esa es una de las formas que yo tengo que analizar. ¿Qué pasó? Si yo le aumento esta frecuencia, quiere decir que este voltaje se atenúa, tiende a bajar, a caerse, a volverse y al final se vuelve cero. Entonces, así es que se comporta este circuito. Digo, ojo, a menos frecuencias, a frecuencias menores, la amplitud se vuelve ¿qué? Se vuelve casi máxima, o sea, frecuencias por acá. Frecuencias por aquí, ojo, la amplitud casi es máxima. A frecuencias por acá,